Floricanto presenta. Número 510 del Compendio del Catecismo. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. ¿Cuándo interviene la Iglesia, ¿no?, en esa materia social? Se suele decir a veces, ¿no?, pues hay una jerga, una referencia popular que dice: la Iglesia no debe de meterse en política. Y creo que en principio esta frase obviamente debería de ser asumida, pero tiene que ser matizada, porque ¿qué significa no meterse en política? La palabra política está también un tanto desprestigiada, ¿no? Y una cosa es meterse en cuestiones de partidos políticos, de partitocracia, y otra cosa es entender que la palabra política hace referencia a la polis, a la organización de la sociedad. Entonces la Iglesia está llamada a vivir en el mundo, está llamada, por lo tanto, a vivir en medio de la polis, en medio de la política, obviamente, pues para llevar adelante la enseñanza, para llevar adelante los criterios, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa expresión de que la Iglesia no tiene que meterse en política hay que matizarla, Es verdad que dice el Evangelio: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso es cierto, hay que saber distinguir los campos, cada uno tiene un campo específico, pero no puede entenderse esa reflexión: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, en el sentido de que a la Iglesia no le competiesen las cuestiones temporales. Pues la organización de la sociedad, el tema del trabajo, el tema de la economía, pues eso sería un error. Sería como plantear un dualismo, un falso dualismo, que la Iglesia se ocupe de lo espiritual, de la salvación del alma, y de lo referente a esta vida se ocupan otros, ¿no? Precisamente por esa falsa visión dualista, a veces la religión fue acusada de ser alienante, como Carlos Marx, cuando acusa a la religión de ser el opio del pueblo, de acercarse a los pobres del mundo para decirles que tengan una esperanza de salvación en la próxima vida y que renuncien a que en esta vida puedan cambiar las cosas. Pues obviamente esa acusación que le hace el marxismo a la Iglesia Católica se rebate con la propia doctrina social de la Iglesia. La propia doctrina social de la Iglesia, la acción social de la Iglesia denunciando las injusticias, pues es la mejor respuesta para entender que la fe católica no es alienante, no nos está secuestrando de los problemas de esta vida, como quien toma un narcótico en medio del sufrimiento de la vida, renunciando a cambiar las injusticias y pues refugiándose en una ilusión, en una esperanza en el más allá. No, nosotros creemos verdaderamente que la esperanza cristiana es proactiva y que es una esperanza que no solo nos remite al más allá, sino que es capaz de transformar el momento presente. Es cierto, sin embargo, que cuando se dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es cierto que la Iglesia no está llamada a adentrarse en opciones, ¿no?, en opciones políticas concretas. Y, por ejemplo, pues el derecho canónico de la Iglesia prohíbe explícitamente a los clérigos formar parte de partidos políticos o presentarse para cargos públicos. Lo prohíbe explícitamente, ¿no?, porque no hay ningún partido político que pueda llegar a representar plenamente el Evangelio. Hay que tener, es verdad que algunos pueden estar más lejos o más cerca, sí, pero un miembro de la jerarquía de la Iglesia no debe nunca de formar parte, ¿no?, de un partido político concreto.
y tiene que tener la capacidad de guardar la prudente distancia frente a todas las opciones políticas. La Iglesia, en su historia, nos ha enseñado que cuando hemos cometido el error de casarnos, entre comillas, ¿no?, con alguna opción política o concreta, después eso ha supuesto un empobrecimiento de nuestro mensaje evangélico, ¿no? Ha podido ocurrir tantas veces, por un lado, por otro lado, ¿no? El Evangelio requiere la debida libertad. Pero, insistimos, existe, por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, esa conciencia de que tenemos que tener capacidad de iluminar, ¿no?, de iluminar las injusticias de este mundo. Un conocido obispo, Helder Cámara, él formuló la siguiente frase, ¿no? Decía: si doy de comer a los pobres, me llaman santo, pero si denuncio las injusticias, me llaman comunista. Que obviamente pues un obispo comprometido con los pobres jamás será comunista, ¿no? Pero entendemos esa falsa acusación. Estamos llamados no solo a ayudar a los pobres, sino también estamos llamados a denunciar las causas que generan la pobreza. Bien, desde esta perspectiva, desde esta relación de la Iglesia, desde su doctrina social con la polis, con la política, podemos decir que el quehacer de la doctrina social es defender los derechos fundamentales de las personas, y para defender esos derechos fundamentales la Iglesia tiene que ejercer su función profética, y la función profética tiene que denunciar muchas veces injusticias, defender el bien común, entendiendo que el bien tiene que ser de todos, no puede ser de uno frente a los otros. No se trata de aceptar una dialéctica, una lucha de clases. La Iglesia no cree en la lucha de clases, cree que el bien tiene que ser compartido, y al mismo tiempo hacerlo en la clave de la salvación de las almas, ¿no? Cómo ordenar este mundo de manera que su ordenación, el trabajar por un mundo más justo, nos prepara para la salvación de las almas. Cuanto más trabajemos por la justicia en este mundo, más preparados estaremos para que podamos obtener el fin último de esta vida, que es la salvación de las almas.